3 cuentos de terror sobre escuelas, escritos con inteligencia artificial. La clase de las 3 a.m. Mi último año de universidad siempre me había parecido que sería de exploración y descubrimiento, pero nunca me imaginé cuánto cambiaría mi vida una noche particular. Recuerdo que estaba a punto de acostarme cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de Sofía, la chica que había estado ocupando mis pensamientos durante meses. Leí el mensaje una y otra vez. Te espero en el aula F6 de la Facultad de Filosofía, clase de las 3 a.m. No faltes. Mi corazón latía con fuerza. Era un mensaje de Sofía citándome de madrugada. La posibilidad de verla eclipsó toda lógica y decidí ir. Caminar por el campus a esa hora era como caminar por un cementerio. Todo estaba sumido en un silencio sepulcral, roto ocasionalmente por algún lejano ulular de un búho. Al acercarme a la Facultad de Filosofía, la luz mortecina de las farolas parecía danzar al viento, creando sombras alargadas y tétricas. Entré al edificio. El reloj de la torre cercana marcó las 3 a.m., con 3 campanadas siniestras que retumbaron en el ambiente. Lentamente me dirigí hacia el aula F6. La puerta estaba entreabierta y una luz amarillenta se filtraba desde el interior. Al empujarla, no encontré a Sofía, sino a un hombre vestido como sacerdote, con una mirada penetrante y fría. Bienvenido, dijo con voz grave. Es hora de que tomes tu primera lección en las artes oscuras. Mi mente daba vueltas. ¿Estaba pasando realmente? ¿Dónde estaba Sofía? ¿Era esto alguna clase de broma? Pero antes de que pudiera responder o actuar, el sacerdote continuó. Toda acción tiene un precio, y el precio para entrar en nuestro círculo es alto, pero veo que ya has pagado parte de él. En ese momento, una mezcla de terror y comprensión me invadió. Miré a mi alrededor y en el rincón del aula vi un altar. Sobre él, el cuerpo inerte de Sofía, rodeado de símbolos y velas que se consumían lentamente. Las lágrimas llenaron mis ojos al reconocer mi propio trabajo, mi sacrificio. El sacerdote se rió suavemente. Veía potencial en ti. Nos has estado observando, estudiando nuestros rituales, practicando en secreto. Y ahora, con tu sacrificio, has demostrado tu lealtad y deseos de poder. Bienvenido al círculo. La habitación comenzó a girar y me di cuenta de que no solo había caído en su trampa, sino que había sido yo quien la había construido. Todo lo que había hecho, desde aprender las artes oscuras hasta sacrificar a Sofía, había sido para ser aceptado en esa sociedad perversa y poderosa. Y así, en la oscuridad del aula F6, mientras el mundo dormía ajeno, yo sellé mi destino. Por poder y por una obsesión, había vendido mi alma. El libro prohibido. Mi último año de secundaria comenzó con una explosión, literalmente. Decidí dar un gran inicio al año, explotando los baños de los profesores con algunos fuegos artificiales que había comprado en vacaciones. A todos les pareció divertido, excepto al director y a los maestros, por supuesto. Como castigo, me obligaron a organizar y limpiar la vieja biblioteca del colegio, la cual con los años había acumulado polvo y desorden. El primer día, mientras intentaba alcanzar el estante más alto, noté un libro que parecía desentonar con los demás. No tenía título ni autor, solo una cubierta de cuero gastado. Curioso, lo tomé y soplé el polvo acumulado. Al abrirlo vi que contenía una lista de nombres, seguidos por lo que parecía ser transgresiones. Thomas Green robó el examen final de matemática. Elena Martínez escribió columnas en las paredes del aula, y así sucesivamente. Lo que era aún más perturbador eran los castigos anotados junto a cada crimen. Encerrado en el sótano, hasta que las ratas lo encontraron apetitoso. Atado al árbol del patio,
hasta que los cuervos le sacaron los ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Intenté convencerme de que era una broma de mal gusto, una creación ficticia para asustar a los estudiantes traviesos. Sin embargo, algo me decía que debía seguir leyendo. El aire en la biblioteca se volvió más frío, y el único sonido era el crujir de las páginas al pasarlas. Una voz en mi cabeza me gritaba que dejara el libro y saliera de ahí, pero mi curiosidad pudo más. Las transgresiones se volvían cada vez más recientes y los castigos más oscuros y macabros. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío se formó en mi frente cuando, al llegar a la última página, vi mi nombre escrito con una caligrafía antigua y retorcida. Daniel López. Explotó el baño de maestros. El castigo que seguía decía: atraído a la biblioteca, muerto de un susto. Mi mente trataba de procesar lo que leía, pero antes de que pudiera hacer algo, las luces comenzaron a parpadear y un susurro se hizo audible desde el rincón más oscuro de la biblioteca. Una sombra se movía lentamente hacia mí. La risa de los profesores llenó la sala y sus figuras comenzaron a rodearme, pero no eran solo figuras. Portaban objetos afilados, como si fueran finos bisturíes. Sus rostros, antes familiares y amables, ahora mostraban una malicia que jamás había imaginado. Uno a uno comenzaron a hacer cortes precisos en mi piel, tan finos que al principio no sentía dolor, solo un ligero ardor. Pero a medida de que el número de cortes aumentaba, el ardor se convirtió en un dolor ardiente, y pronto sentí cómo mi fuerza vital se esfumaba por cada gota de sangre que caía al suelo. Quise gritar, pero uno de ellos, el profesor de literatura, colocó su mano sobre mi boca, silenciando cualquier intento de pedir ayuda. «Shh. Es por el bien de la escuela», susurró con una sonrisa cruel. Todo comenzó a oscurecerse, y el último recuerdo que tengo es el sonido de sus risas y el frío que recorría mi cuerpo desangrándose. Cuando las autoridades encontraron mi cuerpo al día siguiente, no había ni una gota de sangre en la sala, ni marcas de los cortes. Los profesores actuaron con sorpresa y tristeza. Tras la autopsia, los médicos simplemente concluyeron que había muerto de un paro cardíaco, causado por una afección congénita desconocida. La biblioteca se cerró por un tiempo y, finalmente, el libro desapareció sin dejar rastro, esperando su próxima víctima, en algún oscuro rincón del mundo. El altar secreto. Era un día húmedo y gris cuando recibí la noticia de que la señora Martínez había fallecido. Si bien había sido mi profesora de sexto de primaria hace casi 3 décadas, el recuerdo de su amabilidad y dulzura me seguía acompañando. Era la persona que nos había dado seguridad durante uno de los años más oscuros de mi infancia, cuando varios de mis compañeros comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Había sido convocado para hacer una inspección inicial de su departamento, antes de que se llevaran a cabo los procedimientos formales de la herencia. Aunque mi profesión de perito me había llevado por muchos lugares, nunca esperé encontrarme en el hogar de mi antigua profesora. Al cruzar el umbral del departamento, el aroma a libros viejos y un sutil olor a lavanda me envolvió. Todo estaba en su lugar, pulcro y ordenado, justo como ella. Mientras recorría las habitaciones, imágenes de aquel fatídico año en la escuela cruzaron mi mente. Recordé cómo, cada vez que desaparecía un compañero, ella nos reunía para darnos palabras de aliento, siempre reiterando lo importante que era permanecer juntos y cuidarnos mutuamente. En la sala principal encontré un álbum de fotos. Al abrirlo, me encontré con imágenes de mi clase, todos sonrientes y felices, pero conforme pasaba las páginas, me di cuenta de que había anotaciones al margen, escritas con una caligrafía elegante y detallada. Eran fechas y nombres, los mismos de mis compañeros desaparecidos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No quería saltar a conclusiones, pero algo en mi interior me decía que había descubierto algo macabro. Busqué con más detalle en el departamento
y finalmente encontré una puerta oculta detrás de uno de los libreros en su habitación. Detrás de esa puerta, el verdadero horror se reveló. Había una habitación pequeña. Olía a polvo y al parecer nadie había estado allí en décadas. Las paredes estaban cubiertas con extraños símbolos y en el centro había un altar con objetos personales de los niños. Collares, zapatos, juguetes, huesos. Todos reconocibles como pertenencias de mis compañeros desaparecidos. Mi corazón latía con fuerza mientras la verdad se volvía evidente. La dulce señora Martínez, la mujer que nos había dado consuelo, había sido la causante de todo. ¿Había realizado algún tipo de ritual oscuro? ¿Había sacrificado a mis amigos en busca de poder? La mente me daba vueltas tratando de entender cómo alguien que parecía tan pura y bondadosa podía esconder un secreto tan oscuro y retorcido. Huí del departamento, llevando conmigo el álbum como evidencia. Informé a mis superiores y tras una investigación exhaustiva, confirmaron mis sospechas. La dulce señora Martínez había sido una maestra en la superficie, pero bajo esa fachada escondió un pasado y habilidades oscuros relacionados con artes prohibidas. La noticia sacudió a toda la comunidad. Aunque la justicia nunca podría ser llevada a cabo sobre ella, al menos ahora sabíamos la verdad sobre las desapariciones de aquellos niños. Sin embargo, aún me queda una pregunta que quizá nunca tendrá respuesta. ¿Por qué nos protegió a algunos y a otros los llevó a un final tan aterrador y macabro? Soy Chris Doherty. Buenas noches.